con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Cántalo conmigo. Ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Sí, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Nuevamente estamos llegando a sus casas, a sus hogares y con sus familias. Es un gozo, es una alegría poder compartirles nuevamente la palabra. Así que vamos de lleno a la palabra, a la enseñanza bíblica que en esta semana vamos a recibir. El domingo en nuestra reunión estuvimos de fiesta, estuvimos de celebración, tuvimos bautizos y el mensaje fue dirigido a que podamos comprender y entender verdades muy significativas, profundas acerca del bautismo en agua, ¿verdad? Y como venimos haciendo después en la semana en nuestras casas, afianzamos, reafirmamos la enseñanza para que quede bien grabada en nuestros corazones y pueda
podamos nosotros también en su momento, como dice el apóstol Pedro, dar razón de la fe que hay en nosotros, ¿verdad? Así que no es la excepción esta semana. Vamos a hacer una afirmación, probablemente algunos detallitos vamos a incluir en la lección de hoy con respecto al bautismo en agua, ¿verdad? Así que vamos a comenzar, y como cada semana tratamos de compartir con ustedes un texto para memorizar. Espero y deseo que usted esté cada semana con su familia memorizando un pasaje de las Escrituras. En esta ocasión, el pasaje para memorizar está en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Nuevamente dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien, ese es nuestro texto para memorizar. En su casa, después de la reunión, ojalá que cada uno de los miembros de la familia pueda repetir y pueda memorizar, grabarse este texto. Será de mucha bendición y tiene que ver con parte de nuestra lección de esta semana. Vamos a nuestro pasaje de estudio. De este pasaje vamos a tomar enseñanzas que está en Mateo capítulo 28, 18 al 20. Pasaje conocido, ¿verdad? En algunas Biblias tiene un título, se le llama la Gran Comisión, ¿verdad? Aunque lamentablemente en la práctica se ha vuelto la Gran Omisión, que la iglesia a veces nos hemos olvidado de esta comisión dada por el Señor Jesucristo a sus discípulos, que eran la iglesia en ese momento, pero que también para nosotros que nos decimos discípulos de Cristo, también debe ser algo vigente en este tiempo para nuestras vidas. Pero a veces nos hemos olvidado, nos hemos dedicado a otras cosas también importantes, también hermosas dentro de la dinámica de la iglesia, pero nos hemos olvidado muchas veces de esta gran comisión. Y bien, dice Mateo capítulo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bien, como les decía al principio, queremos reafirmar el mensaje del domingo pasado que hablamos acerca del bautismo en agua, el significado del bautismo en agua. Y yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente: si podríamos dar una definición de bautismo en agua, creo que esta sería la más apegada a las Escrituras. Bueno, yo quiero darles una definición de lo que es el bautismo en agua. Y creo que a la luz de la palabra de Dios esta puede ser una definición muy acertada. Entonces, ¿qué definición le podemos dar al bautismo en agua? Escuche, por favor, ponga mucha atención. Dice: el bautismo en agua es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por el Señor Jesucristo, como una señal y un sello del pacto de gracia que nos cubre, de nuestro injerto en Cristo, de nuestra regeneración, de la remisión de nuestros pecados, de nuestra rendición a Dios por medio de Cristo para vivir en novedad de vida. Dicha ordenanza, por institución de Jesucristo, debe continuarse hasta el fin del mundo, como dice su palabra en Mateo 28. Voy a leerlo nuevamente, voy a leer
esta definición y después vamos a desglosar esta definición para que podamos entenderla un poco más amplia. Amén. Otra vez leo la definición de bautismo en agua. El bautismo en agua es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por el Señor Jesucristo, como una señal y un sello del pacto de gracia que nos cubre, de nuestro injerto en Cristo, de nuestra regeneración, de la remisión de nuestros pecados, de nuestra rendición a Dios por medio de Cristo para vivir en novedad de vida. Dicha ordenanza, por institución de Jesucristo, debe continuarse hasta el fin del mundo. En primer lugar, el bautismo entonces es una ordenanza. Es una ordenanza. Desafortunadamente, un mal entendimiento de la gracia de Dios, una mala comprensión de la gracia de Dios, ha provocado que la iglesia se acostumbre a desobedecer la palabra de Dios. Al considerar como una invitación, al considerar como una sugerencia, al considerar como algo opcional, órdenes precisas y claras que no debemos pasar por alto. Mire, el pasaje base que leímos dice muy claramente: id, haced, bautizad, enseñar. Son palabras que están en un tiempo imperativo, lo que significa que no son una invitación, no es algo opcional, no es algo que nosotros debemos considerar si lo hacemos o no lo hacemos. Si somos discípulos de Cristo, si somos hijos de Dios, tenemos que tener presente que las órdenes de Jesucristo son precisas y son claras y por lo tanto debemos de obedecer. Desafortunadamente, como les decía, nos hemos acostumbrado solo a obedecer algunos aspectos que la Biblia nos dice y que tradicionalmente los consideramos, ¿verdad?, como algo muy, muy grave. Pero tan grave es aquello, tan grave es desobedecer a Dios en algunos aspectos como la mentira, como el robo, como el adulterio, como la deshonestidad, como la calumnia. Tan grave es desobedecer a Dios en ello, como tan grave es desobedecer a Dios en este aspecto que dice la palabra: id y haced discípulos, bautizándolos, aquellos que entregan su vida a Jesús, bautizándolos. Y no solo bautizándolos, sino también ahora enseñándoles las cosas que el Señor nos ha mostrado. Quiera Dios que como iglesia nos levantemos en obediencia a esta ordenanza, que comienza con ir y predicar el Evangelio. Luego los bautizamos y luego los enseñamos hasta afirmarlos en la vida cristiana, en el reino de Dios, de tal manera que nunca se aparten. Entonces el bautismo es una ordenanza, no lo olvide. Todo aquel que ha creído debe de obedecer y debe bautizarse. Número 2, instituida por el Señor Jesucristo. Es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo, con toda la autoridad y el poder del Cristo resucitado, ¿verdad?, es quien, y además que es la cabeza de la iglesia, que es el creador de la iglesia. Él es quien personalmente instituye y ordena esta grande práctica del bautismo en agua a su iglesia. El Cristo resucitado, antes de que Él resucitara, la Biblia es muy clara y enseña que su autoridad y su poder estaba limitado al área terrenal. Pero cuando Él resucita, entonces su autoridad y su poder se establece de manera plena y absoluta en los cielos y en la tierra. Él es Señor ahora de todo. Y como Señor, ahora le dice a la iglesia, nos dice a nosotros:
vayan, yo instituyo, yo ordeno, yo establezco que practiquen, que hagan, que lleven a cabo esta ordenanza, que es bautizar en agua. Que el que cree se bautice y que el que ha creído sea bautizado. Es una institución por el Señor Jesucristo. Número 3, es una ordenanza instituida por el Señor y como una señal y un sello del pacto de gracia que nos cubre. Una señal, y un sello de pacto de gracia que nos cubre. En Romanos capítulo 4, versículo 11, rápidamente, Romanos capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo establece con mucha claridad, él hablando de la circuncisión, pero en la proyección del Nuevo Testamento, la circuncisión, la gran mayoría coinciden en que se refiere y se toma como ejemplo para el bautismo, por eso, en agua. Por eso es que estamos compartiendo y diciendo que el bautismo en agua es una señal y es un sello del pacto de gracia que nos cubre. Dice versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, fíjese bien, el bautismo como una señal que apunta y nos revela y nos lleva a todos los beneficios que ahora tenemos en Cristo Jesús. Dios nos ha beneficiado no solo con la salvación, Jesucristo nos ha beneficiado con todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que somos hijos, y si somos hijos, somos herederos, pero también coherederos juntamente con Cristo. Entonces el bautismo en agua es una señal, es una confesión pública de que estamos ahora somos partícipes de todos los beneficios en Cristo Jesús. Pero también como señal, esto es muy hermoso, como un sello. Ahora, un sello denota 3 aspectos. Número 1, un sello denota autenticidad. Un sello denota pertenencia. Y un sello denota también la esperanza, autoridad, pertenencia, y autenticidad. Eso representa un sello. Ahora, el bautismo no solo es una señal, el bautismo también es un sello. Ahora, es decir, es un sello, es la garantía del Espíritu Santo. O dicho también de esta manera, el Espíritu Santo mismo, a quienes nos bautizamos y quienes hemos sido salvos, nos garantiza, nos promete que cumplirá y hará el pago total para nuestra plena salvación. Ya somos salvos, pero nuestra salvación como tal, ¿verdad?, tiene que consumarse. Tiene que manifestarse de una manera perfecta. Entonces, el bautismo es una señal que nos apunta a los beneficios que ahora tenemos en Cristo. Pero como sello es tener la garantía del Espíritu Santo, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios nos ama tanto que nos recibió tal y como éramos, pero nos ama tanto que Él nos ha dado el sello y la garantía de su Espíritu Santo de que nos transformará de tal manera que seamos transformados a la imagen del mismo Señor Jesucristo. Qué hermoso es el bautismo. Pero también el bautismo habla de nuestro injerto en Cristo. Cuando hablamos de injerto, es poner a alguien para habitar dentro para que tome vida de aquello donde él fue injertado, ¿verdad? Cuando tomamos una rama
y la injertamos en un árbol principal, entonces esa rama viene a ser no solo parte de ese árbol, sino que toma vida de ese árbol donde hoy habita. Entonces el bautismo en agua representa también nuestro injerto en Cristo. Todos los que hemos creído, y el domingo lo explicábamos, hacia adentro, hemos creído hacia adentro en Cristo, ahora estamos dentro de, es decir, estamos en Cristo. No solo para gozar y disfrutar una relación y una comunión con Cristo, nosotros en Él y Él en nosotros, sino también para establecernos en una comunidad de gracia, es decir, en una familia, en un solo cuerpo, donde los lazos son indisolubles e inquebrantables, porque al estar injertado en Cristo, yo pertenezco a su familia. Y mi hermano y mi hermana somos miembros los unos de los otros, somos de la misma familia. Y nuestros lazos, basados en el amor de Dios, son inquebrantables e indisolubles. Por eso, desde que iniciamos la iglesia, establecimos un principio entre nosotros, amigos y hermanos para toda la vida. Por eso es complicado a veces creer que alguien ha nacido de nuevo cuando de repente en su corazón se levantan actitudes, sentimientos que no tienen que ser porque no son parte de lo que nos constituye como familia. Sin embargo, los que hemos creído en Jesucristo tenemos que tener presente que hemos sido injertados en Cristo y por lo tanto también hemos sido injertados en su familia, que es la iglesia. Bien, el bautismo en agua también habla de nuestra regeneración. Entiéndase por regeneración, por favor ponga mucha atención, entiéndase por regeneración la obra sobrenatural de Dios. Es decir, nadie hace esta obra más que Dios por medio de su Espíritu para traer a vida espiritual a una persona muerta. Eso es regeneración. En términos de definición, regeneración es la obra sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu para traer a la vida espiritual a una persona que está muerta espiritualmente. Entonces, Dios no solo nos traslada, nos saca de la muerte y nos traslada a la vida, sino que Dios promete regenerar a su pueblo, liberarlo de toda maldad, de todo pecado, limpiar sus almas y conciencias de toda culpa. Es una limpieza de adentro hacia afuera. Es la regeneración de la persona a una nueva vida. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas por la obra del Espíritu Santo, que comienza en la regeneración y continúa en la conversión total de nuestras vidas, del mundo, a Dios y a su palabra. El bautismo también es la remisión de nuestros pecados, ¿verdad? Es decir, todos nuestros pecados han sido perdonados por medio de la sangre de Cristo. ¿No le da gozo eso? ¿No le da alegría? No importa el carácter, la naturaleza, la profundidad, el tamaño de que hayan tenido o hayan sido nuestros pecados. Cuando creemos en Jesucristo, la sangre de Jesús actúa a nuestro favor, perdonándonos nuestros pecados. Perdonando nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? A través de su muerte, a través de su sangre preciosa. Por eso dice 1 de Pedro 1, 18 al 19 que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como de plata y oro, sino que fuimos rescatados, redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo como de un cordero sin mancha. Es decir,
Jesús pagó por nuestros pecados. Amén. Entonces nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Y ahora, legalmente, hemos sido hechos justos. Hemos sido justificados. Somos personas justas. Y ahora también estamos reconciliados con Dios y también alineados nuevamente a nuestro propósito original, aún antes de nacer. ¡Qué maravilloso! Entonces, cuando nos bautizamos, estamos proclamando esta verdad. Nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. He sido constituido justo y ahora yo vuelvo en una relación y una comunión con Dios, pero también vuelvo y me alineo a mi propósito original. Y por último, el bautismo es una rendición a Dios. Es una rendición a Dios. En otras palabras, hoy me rindo, hoy declaro que yo me rindo en completa obediencia a mi Dios para vivir, por supuesto, bajo su autoridad, bajo la autoridad de la palabra, para vivir también una nueva vida. Yo siempre alguna vez le pregunté al Señor Jesucristo, ¿por qué, Señor, nos salvas y nos dejas en la tierra en lugar de salvarnos y llevarnos inmediatamente a tu presencia? Y el Señor me decía, porque yo quiero que mientras llegas a mi presencia, tu vida sea un testimonio de mi victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre la muerte, sobre las circunstancias. Por eso no te llevo, porque yo quiero que mientras llegas a mi presencia en esta tierra, ahora que eres salvo, tu vida, al caminar rendida a mí y al caminar en novedad de vida, sea un testimonio vivo de la obra de Jesucristo, de mi obra en la cruz del Calvario, por ti y por todos aquellos que han nacido de nuevo. Mis amados hermanos, entonces el bautismo en agua representa todas estas cosas, una rendición a Dios. Y por último, no olvide, nuestra tarea permanente como iglesia hasta el fin del mundo es: id y predicad el Evangelio a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga, te amamos, estamos para servirles, nos vemos la próxima semana, pero también no olvide, nos vemos en nuestras actividades como iglesia. Venga los jueves, mande a sus niños a Chico Restauración, mande a sus jóvenes a las reuniones de jóvenes, no deje de hacer su reunión en casa y llegue temprano a nuestras reuniones los jueves y a nuestras reuniones los domingos a las 10 de la mañana. Recuerde que el día 13 de junio, tendremos una noche de adoración aquí en nuestras instalaciones con el ministerio muy conocido y que es de mucha bendición, Miel San Marcos. Estará con nosotros. No te puedes perder esa noche de adoración para que juntos hagamos temblar este lugar, pero sobre todo nuestra alabanza haga un boquete en los lugares celestiales para que el cielo se manifieste en nuestra tierra, en nuestro Campeche, en nuestra ciudad. Dios te bendiga, te amamos. Amén y amén. Iglesia Restauración, nuestra pasión, su presencia, nuestro compromiso, las almas. Traemos para ti los avisos más relevantes del mes de abril.
Noches de Trasciende Juvenil te invita este 6 de abril a las 6 de la tarde a sus actividades. Entre cuates, para jóvenes a partir de los 12 años. Entre amigas, para señoritas a partir de los 12 años. Santa Cena, domingo 7 de abril a las 10 de la mañana. Prepárate. No olvides que este 13 de abril tendremos Noche de Trasciende Juvenil a las 7 de la noche. No faltes. Superiglesia Infantil, Chicos Restauración, te espera todos los sábados a las 9 de la mañana. Tendremos muchas sorpresas. Trasciende Juvenil invita a todos los Alfa, Conexión y Sinergia este sábado 20 de abril a las 7 de la noche. No puedes faltar. Taller de Restauración te invita a participar en sus actividades. Varones, 28, 29 y 30 de junio. Damas, 5, 6 y 7 de julio. Mayores informes puedes acercarte a nuestro módulo de información al término de nuestra reunión. Noches de Trasciende Juvenil te invita este sábado 27 de abril a las 7 de la noche. Trae a tus amigos. Encuéntranos en Facebook, YouTube como Iglesia Restauración.